Hola queridos niños y niñas, hoy vengo con una nueva clase de química sobre los métodos y cambios de la materia. Soy la tía Karina y he preparado este video para ustedes el séptimo año básico. Para comenzar, recuerda nuestras sugerencias de trabajo. En primer lugar, mantener una rutina equilibrada en casa entre sueño, alimentación, estudio, descanso y entretención. Estudiar en un lugar que se encuentre habilitado y libre de distractores. Disponer de todo el material que necesitarán para el trabajo. Desarrollar las actividades en el cuaderno, guía o libro, pero siempre manteniendo guardado en caso de que yo lo solicite. Y recordar el envío de fotografías de las actividades para que yo les haga llegar el solucionario y también pueda retroalimentar sus respuestas. Objetivo de la clase de hoy: identificar y diferenciar métodos de separación y cambios de la materia, mostrando curiosidad por comprender fenómenos del entorno. Habilidades: identificar y diferenciar. Primero las vamos a conocer, recordar, etcétera, ¿cierto? Y también vamos a tener que diferenciar las características entre ellas. La actitud: mostrando curiosidad por comprender fenómenos del entorno, principalmente porque los métodos de separación y los cambios que se encuentran en la materia ocurren en nuestro entorno, entonces es necesario conocerlos. Y nuestro conocimiento son los métodos de separación y cambios de la materia, que es lo que aprenderemos entonces en la clase de hoy. Instrucciones de trabajo. Nosotros ya conocimos sobre la materia, su clasificación y también sobre los métodos de separación de mezclas. Y hoy entonces repasaremos eso y además aprenderemos sobre los cambios que se producen en la materia. Entonces estamos listos para comenzar y aprender con éxito este nuevo contenido. Estructura de la clase. El inicio: desarrollar la actividad de conocimientos previos que se encuentra en la guía. En el desarrollo, realizar las actividades 1, 2 y 3 propuestas en la guía y también en el cuaderno de trabajo, que es un libro delgado. Y en el cierre, ¿cierto?, sintetizar y evaluar el aprendizaje a través de la actividad final. Esta actividad está destinada para un total de 60 minutos, pero si necesitan más tiempo que eso, no hay inconveniente, e incluso se pueden tomar pausas a través de su trabajo. Actividad de inicio. Ustedes, antes de comenzar a ver este video, debieron responder estas dos preguntas de activación de conocimientos previos. Si no lo hicieron, pausen el video, y si ya lo hicieron, continuemos. Es muy importante que lo hagan antes de ver el video. Entonces, recordemos algunas cosas muy importantes que vimos en las clases anteriores. Primero, sustancias puras, ¿cierto? Era un tipo de materia cuya composición química no varía, por lo cual no puede separarse en componentes más sencillos mediante procesos físicos. Encontramos los elementos y los compuestos. Los elementos están formados por el mismo tipo de partículas o átomos y no pueden ser descompuestas en otras más simples. Ahí tenemos, por ejemplo, elemento de oxígeno. Los compuestos, por su parte, son constituidos por dos o más elementos que son diferentes y pueden separarse en sustancias más simples por procesos químicos. En este caso, el compuesto del agua, que al momento de separar tengo dos átomos o elementos de hidrógeno y uno de oxígeno. Mezclas, también las vimos en la clase anterior, que son combinación de dos o más sustancias puras que no reaccionan entre sí y se pueden juntar o separar mediante procesos físicos. Tenemos mezclas homogéneas y mezclas heterogéneas. Las homogéneas están formadas por componentes que están distribuidos de forma uniforme y sus componentes no se distinguen a simple vista. Por ejemplo, el agua potable. Y las heterogéneas, la distribución de sus componentes no es uniforme, es decir, sus componentes se distinguen a simple vista. Por ejemplo, agua y aceite. También vimos sobre los métodos de separación de mezclas. Son procedimientos que permiten obtener los componentes que se encuentran presentes en las mezclas de forma diferenciada, ¿cierto? Método de separación de mezclas homogéneas: vimos la destilación, que permite separar dos o más líquidos con diferentes puntos de ebullición mediante el uso de un destilador. ¿Qué ocurre en este caso? ¿Ya? La mezcla de los líquidos se introduce, ¿cierto?, dentro de un matraz, ¿cierto?, para aplicar calor, que es lo que va a hacer la acción de este mechero. El líquido, ¿ya?, con menor punto de ebullición se va a evaporar. Esto quiere decir que va a pasar de líquido a gaseoso. Luego, la parte 3, ese vapor obtenido va a pasar por un tubo refrigerante donde se va a condensar, es decir, va a pasar
de gaseoso a líquido nuevamente. Por lo tanto, el líquido con menor punto de ebullición se recolecta de nuevo en un recipiente, en este caso nuevamente en estado líquido, ¿ya? Método de separación de mezcla, en este caso ahora, de las mezclas heterogéneas. Y aquí tenemos la filtración, el tamizado y la decantación. La filtración separa un sólido de un líquido que no se mezclan entre sí, es decir, un sólido que no se va a disolver, y a través de un filtro o colador. En este caso están colando, ¿cierto?, tallarines, ¿ya? Tamizado, separa sólidos de diferente tamaño a través de un tamiz. Esto quiere decir que, por ejemplo, yo vierto dos sólidos y los paso por un colador, pero muy fino, ¿cierto? Y me va a permitir que el sólido más pequeño pase a través de este colador y el sólido más grande quede en el colador. La decantación separa un líquido de un sólido o dos líquidos que no se mezclan entre sí y ocurre de forma natural dejando en reposo la mezcla. Ya la decantación, por ejemplo, entre agua y arena, yo puedo tener mezclado eso, pero si yo dejo reposar, la arena va a bajar, ¿cierto? Y va a quedar más abajo del recipiente y el agua va a quedar arriba, después del reposo en que uno lo dejó de forma natural. Cambios de la materia, que es lo que vamos a conocer en esta clase. En la materia existen diferentes cambios que ocurren ya sea de manera natural, es decir, procesos naturales de nuestra materia, o por acción de los humanos, ¿ya? Así nosotros intervenimos en estos cambios. Tenemos cambios físicos, que son los cambios que se producen en el aspecto de la materia, y los cambios químicos, que son cambios que se producen en la composición y propiedades de la materia. Vamos por los primeros, cambios físicos. Transformaciones que alteran solo el aspecto de la materia, pero no su composición. Es decir, no se producen variaciones en la naturaleza de las partículas del cuerpo, sino que solamente varían sus posiciones o su aspecto general. ¿Qué puedo encontrar aquí? Los cambios de estado. Son transformaciones de la materia de un estado por la absorción o liberación de la energía térmica. Eso quiere decir, por ejemplo, cuando ustedes vieron el año pasado, también recordamos un poquito este año, cuando vimos los gases, que tenemos la materia en tres estados distintos, sólido, líquido, gases, y esos van absorbiendo energía térmica o liberando energía térmica y por lo tanto van haciendo cambios de estado, ¿ya? Por ejemplo, si tengo un hielo, ¿ya? Y él recibió absorbió temperatura o energía térmica, va a cambiar a estado líquido, lo que se denomina fusión. Y eso altera solamente el aspecto, pero va a seguir siendo esta agua misma, que antes estaba en estado sólido, pero ahora está en estado líquido, ¿ya? Dilatación térmica, aumento de la longitud del volumen de una sustancia, producto de la absorción de energía térmica. Lo que sucede con los termómetros, por ejemplo, en este caso, termómetro de mercurio, que cuando hay temperatura, ¿cierto? Hay un aumento de esta barrita y por lo tanto se nota que tenemos temperatura en nuestro cuerpo. Cambios de forma, aplicación de fuerzas que pueden provocar la deformación momentánea o permanente de un objeto. Ya, ¿a qué se refiere momentánea? Que esto quiere decir que yo, por ejemplo, tengo aplicando una fuerza en una plasticina, ¿cierto? Va a ser algo momentáneo, porque si yo lo vuelvo a mover, va a cambiar de forma constantemente. ¿Qué significa que sea permanente? Por ejemplo, cuando yo quiebro un lápiz, pero sigue siendo un cambio físico, porque va a seguir siendo lápiz, ¿ya? Aunque yo lo quiebre, voy a tener ahora, por ejemplo, dos lápices, pero siguen siendo lo mismo, cambió solamente su aspecto, ya no es uno solo, sino que ahora está partido. ¿Está, cierto? Moldeando masas. Cambios químicos, que es nuestros otros tipos de cambios, que son transformaciones que se producen en la composición y propiedades de una o varias sustancias, a partir de la cual se generan otras distintas. Es decir, aquí no varía ahora solamente el aspecto, sino que cambia su composición, su propiedad, y a partir de uno se forma algo totalmente distinto. Y aquí tenemos varios casos y los podemos distinguir a través de cambios de color, emisiones de luz, desprendimiento de gases, etc. Combustión, que es quemar un objeto, ¿cierto? En este caso, si yo quemo, quemo, ¿cierto? Un palo de leña, ¿cierto? Se produce un cambio químico
de forma total porque ya no es el palo, sino que después ya va a ser fuego y posteriormente cenizas, ¿ya? Descomposición, acción de microorganismos que degradan la materia. Nosotros cuando tenemos frutas, vegetales en forma descompuesta, esto ya deja de ser este limón, ¿cierto? Ya ahora está descompuesto y de hecho ya no lo puedo consumir. Por lo tanto, ocurrió un cambio químico. Oxidación, que es la reacción del oxígeno en metales y por lo tanto forma otro compuesto porque ya está corroído, como se llama, ya es corrosión en él. Entonces, por lo tanto, cuando yo tengo un tornillo y se deja, por lo general, aumenta aún más con la exposición en la humedad, ¿cierto? Deja de ser ese tornillo, ya no me va a servir, de hecho, para el uso que tenía normalmente. Fermentación, transformación de una sustancia orgánica en otra. Esto quiere decir, por ejemplo, cuando nosotros tenemos la levadura y dejamos fermentar, eso quiere decir que dejamos que el pan, por ejemplo, cuando lo estamos preparando, suba. Eso es fermentar. Y la fotosíntesis, producción de glucosa y oxígeno a través del CO2, agua y luz. El proceso de fotosíntesis que ustedes también vieron el año pasado es un cambio químico. ¿Por qué? Porque yo en un inicio tenía dióxido de carbono, agua y luz. Y posteriormente al proceso, que es un proceso químico, ¿cierto? Obtengo dos cosas totalmente distintas, que son la glucosa y el oxígeno. Entonces estos son los cambios químicos. Ahora que ya recordamos y aprendimos este nuevo contenido, nos vamos a las actividades de desarrollo. Vamos a trabajar en la guía de aprendizaje número 7 y también en el cuaderno de actividades que ustedes tienen en casa. Actividad de desarrollo número 1. ¿Ya? En ella van escritas una cantidad de mezclas y ustedes van a tener que escribir el método de separación de mezclas heterogéneas. Ojo, solo las heterogéneas. O sea, me refiero a la filtración, el tamizado y la decantación que se utiliza en cada caso. No hay destilación aquí, ¿ya? Actividad de desarrollo número 2. Aquí vamos a trabajar con los cambios físicos y químicos. Vamos a escribir una F si la afirmación se trata de un cambio físico, es decir, cambia solo la apariencia, o una Q si corresponde a un cambio químico, es decir, cambia totalmente el elemento en general. Como pista, están 6 físicos y 6 químicos. Actividad número 7 y número 8, que están en las páginas 26 y 27, que corresponden a su actividad número 3 de la guía, ¿ya? Primero, representar un cambio físico, ¿cierto? Van a tener que identificar la imagen y ver lo que sucedió aquí en cuanto a los cambios que se produjeron. Luego, identificar cambios químicos mediante el desarrollo de la descripción de 6 acciones que ustedes realizan desde que se levantan, ¿ya? Dice ahí hasta que llegan al colegio, pero en realidad ahora podemos ocupar cualquier dentro del día, ¿ya? Y después mencionar 3 ejemplos de cambios químicos que puedan reconocer en estas acciones. Por ejemplo, no sé, en el caso de que dentro del desayuno vayan a hacer algún alimento, tienen que identificar si hay un cambio químico dentro de ese alimento que ustedes están preparando, etcétera, ¿ya? Luego, la actividad número 9, que se encuentra en las páginas 28 y 29 de su texto, habla sobre distinguir entre cambios físicos y cambios químicos. Tenemos aquí unas imágenes que ustedes van a tener que a partir de ellas responder las preguntas que vienen a continuación, ¿ya? Recuerden que si no tienen este cuaderno de actividades, hay un enlace en el cual ustedes lo pueden descargar e incluso imprimir las páginas, o si quieren solamente visualizarlo y transcribir las actividades al cuaderno, por si se les quedó en el colegio. Luego entonces de que hayan terminado las actividades de desarrollo, nos vamos a la actividad de cierre, en la cual ustedes deben sintetizar y evaluar el aprendizaje. La pregunta número 1, ¿en qué se diferencian los cambios físicos de los cambios químicos? Y en la actividad número 2 vamos a responder lo mismo que hacíamos antes, pero esta vez como son 2 contenidos distintos, vamos a ver si logré identificar los métodos de separación de mezclas, y ahí ustedes marcan la alternativa en la que debe estar, escribiendo una X, y si logré reconocer y diferenciar los cambios de la materia, ¿ya? Para un mayor aprendizaje y prepararse para una próxima clase, leer las páginas 24 a la 28 del texto de estudio. Entonces, una vez que ya aprendimos, ¿cierto?, el contenido, repasamos, ahora deben ustedes desarrollar las actividades del cuaderno de actividades y la guía número 7. Y así podemos repasar y ejercitar sobre este contenido. Si no entienden nada de la guía,
vuelvan a revisar el video, me consultan ya sea por correo, WhatsApp, como quieran. Y entonces nos encontramos en una próxima clase de química. Muchos cariños para ustedes, que se encuentren muy bien.